Hola, soy Mauro Hernández y voy a presentarles este primer bloque del módulo de metodología de la investigación. El bloque se titula La investigación en la universidad, nociones muy básicas. Y ese muy está subrayado deliberadamente porque pretendemos hacer una primera aproximación a la investigación académica para personas que no hayan tenido nunca contacto con este tipo de tarea o que hayan tenido unas nociones o una aproximación muy superficial a la investigación académica, que es un juego que tiene sus propias reglas. Lo primero que tengo que decirles es que hay que leer. Es un bloque que se basa sobre unas lecturas, aunque luego tiene una parte práctica, una actividad en la que trataremos de incorporar lo que se haya aprendido, pero básicamente se trata de leer unos materiales que abarcan unas 100 páginas aproximadamente. Las lecturas de este bloque son de dos tipos bastante distintos. La primera parte son una serie de capítulos del libro de Estelle Phillips y Derek Pugh, titulado Cómo obtener un doctorado, donde se hace una aproximación muy práctica a problemas básicos que tienen que ver con en qué consiste un doctorado, cuáles son los problemas más importantes con los que un aspirante a doctor puede encontrarse, la importancia de elegir un buen director, etcétera, etcétera. Un acercamiento muy práctico, probablemente superfluo para aquellos que ya hayan tenido algún contacto con la universidad y con el doctorado, pero entendemos que útil para aquellos que por primera vez se acercan a estos asuntos. El segundo bloque de lecturas es algo más teórico en su concepción. Inicialmente estaba integrado por una serie de textos sacados de manuales de metodología de las ciencias sociales y lo que pretende es familiarizarles con los conceptos y las herramientas básicas de la investigación en ciencias sociales, empezando por el concepto mismo de investigación y siguiendo por la definición de un tema de investigación, la formulación de una pregunta, la identificación de variables que podrían llevarnos a dar una respuesta a esta pregunta, la enunciación de una hipótesis, la contrastación de esta, etc. Del primer bloque de lecturas, el de Estelle Phillips y Derek Pugh, me permitiría recomendarles muy especialmente un capítulo final dedicado a cómo no obtener un doctorado, donde se examinan los problemas, los obstáculos, las trabas más habituales que en la práctica se encuentran los estudiantes de doctorado y que en muchas ocasiones, y la experiencia a este respecto es amplia, pues impiden que se lleve la tarea a buen puerto. Aunque la selección de este texto podría llevar a pensar que tenemos un enfoque muy negativo sobre las posibilidades de realmente alcanzar un doctorado, es al contrario. De lo que se trata es de alertarles de peligros que son muy comunes y que muy a menudo las personas que se embarcan en esta tarea subestiman o no detectan y que realmente les impiden conseguir su objetivo. A cambio, la lección desde el punto de vista positivo es que con determinación, trabajo continuado y tesón, un doctorado, una tarea de investigación, por lejana que pueda parecerles ahora mismo, es perfectamente alcanzable para cualquier persona. Por cierto, que estas lecturas más teóricas tienen un enfoque amplio de ciencias sociales, no específicamente de economía o de sociología, sino que pretenden abarcar temas y problemas de otras disciplinas en la idea de que en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad los enfoques pueden ser diversos y eso también se tiene que traducir en los enfoques de investigación. Del segundo bloque de lecturas, que es el más teórico, es importante hacer hincapié en lo que sería el proceso de investigación, la idea de que una investigación se construye a lo largo de una serie de fases que se van enriqueciendo y que parten de una simple curiosidad, de la necesidad de entender un problema y nos llevan hasta una respuesta que inicialmente es una respuesta tentativa, eso que llamamos una hipótesis,
en la que ya hemos identificado posibles explicaciones, las definimos en forma de variables y tratamos de buscar la información que nos permitiría medir o valorar la incidencia de estas variables en el resultado final. Bien, esta idea de que la investigación es un proceso que parte inicialmente de la búsqueda de un tema, de la formulación de una pregunta, posteriormente de la identificación de los factores relevantes que luego serán lo que llamaremos nuestras variables, que estos deben articularse de una forma lo más rigurosa posible, como una hipótesis, como una primera respuesta que está sometida a contrastación, y como, por último, la contrastación o no, o el rechazo, la refutación de la hipótesis nos debe llevar a plantearnos nuevas preguntas que a su vez enriquecen la teoría o el cuerpo de conocimiento de una determinada materia y por tanto abren la puerta a nuevos temas, a nuevas preguntas de investigación. A tratar de reproducir este proceso de investigación y fundamentalmente la formulación de hipótesis dedicaremos una actividad específica, la actividad primera de este bloque, que con el nombre Taller de Hipótesis pretende, a partir de distintas afirmaciones recogidas fundamentalmente en la prensa, de reconstruir lo que pueden ser las conclusiones de investigación o la identificación de variables, la formulación de hipótesis o lo que podrían ser temas más amplios de investigación o preguntas más específicas. Un ejemplo nos lo proporciona una noticia de prensa con este titular: los hermanos mayores se creen más listos y lo son. Un titular chocante que responde a una investigación seria de unos profesores de psicología de la Universidad de Leipzig que pretenden en realidad averiguar en qué medida el orden en el nacimiento dentro de los hermanos determina rasgos de personalidad como suele aceptarse comúnmente. Bien, la conclusión del estudio, y de ahí el titular, es que en realidad no hay una conexión entre distintos perfiles de personalidad en ninguna de sus facetas, en ninguna de sus dimensiones, con el orden de nacimiento, pero sin embargo sí existe tanto en la inteligencia, aunque sea medida de forma aproximativa con test de cociente de inteligencia, y aunque sea en proporciones realmente no muy significativas, pero sí hay un gradiente que va descendiendo desde los hermanos mayores hasta los menores, y además esto va unido a una percepción también distinta de la inteligencia. Los hermanos mayores se creen más listos. Esto nos remite a un gran tema dentro de la investigación en psicología, que es en qué medida los rasgos de personalidad o de capacidad de los individuos están determinados por factores de herencia genética, de naturaleza, de dotación natural, lo que llamaríamos en inglés nature, frente a los factores de crianza o nurture en inglés, que son aquellos que vienen de la educación, de la socialización, de la forma en que los individuos se desarrollan a lo largo, sobre todo, de su infancia, pero en general de su vida. Bien, en este estudio lo que hace es tratar de identificar uno de esos determinantes, en este caso el orden en el nacimiento, que en realidad probablemente tiene más que ver con la crianza, con cómo son tratados los primogénitos, que con la naturaleza, es decir, con rasgos específicos que tengan de forma biológica los primogénitos o los nacidos anteriormente, y ver en qué medida determina rasgos de personalidad o, en este caso, el hallazgo del estudio, niveles de inteligencia. Bueno, pues con ejemplos de este tipo es con lo que vamos a trabajar en el taller de hipótesis, con la idea de familiarizarnos y asentar los conocimientos teóricos que veamos en este bloque. Machacaremos mucho estos aspectos, pero espero que cuando terminemos de trabajar el bloque
las lecturas y las actividades prácticas estén bien asentados estos conceptos, porque son los cimientos de cualquier buena investigación en ciencias sociales. Hasta aquí la presentación. Ahora les toca ponerse a trabajar, ponerse a leer, plantear las dudas en los foros y confío que al final del proceso pues hayan aprendido lo bastante, les hayan surgido algunas dudas, pero también hayan asentado unas cuantas certezas. A ello.